Conversar con Luis Fernando Salas, gerente general de Ecuatoriano Suiza, una compañía de seguros ya centenaria en el Ecuador. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, queridos televidentes. 55 años, hemos cumplido el año pasado 55 años, más de medio siglo sirviendo en forma constante a los ecuatorianos. Ok, el tema Chile, el tema Haití ha impactado al mundo. Lamentablemente viene acompañado con tragedias personales y también tragedias económicas. En ese sentido, ¿de dónde van a salir los recursos para poder reconstruir a ambos países? Antes que nada, tenemos que hacer un paralelismo de lo que sucedió en Haití y lo que sucedió en Chile. Efectivamente, ambos son tragedias con un origen telúrico, un terremoto. De hecho, el Ecuador se encuentra exactamente en la misma falla geológica donde se encuentra Chile, motivo por el cual hay que estar muy conscientes de que sufrimos las mismas amenazas. En el caso de Haití, es una situación catastrófica, verdaderamente lamentable. Uno ve una ciudad como Puerto Príncipe, una ciudad de 2 millones de habitantes completamente devastada, donde no solamente tienen que afrontar la pérdida de más de 250.000 vidas humanas, lo cual es una tragedia enorme, sino además un costo económico de reconstrucción enorme. De hecho, según los economistas especializados, calculan que el costo de reconstruir Haití es cerca de $1.000 millones, lo cual para la economía haitiana equivale al 15% del PIB. De la misma manera, cuando analizamos el siniestro, el terremoto ocurrido en Chile, podemos decir que los costos de reconstruir Chile equivalen cerca de 25 a 35.000 millones de dólares. Cosa curiosa, coinciden con el 15% del PIB. del PIB de Chile, ¿sí? Exactamente. La diferencia se debe básicamente a que Chile es un país mucho más organizado desde el punto de vista de todas sus instituciones, donde el Estado funciona bastante bien y obviamente va a tener mucho mejores posibilidades de reconstruirse en corto tiempo. ¿Estaba preparado para aquello? Sí, pero no obstante que estaba muy preparado, vemos que los daños son enormes. Desde el punto de vista asegurado, desde el punto de vista asegurador, los daños asegurados en Haití no llegarán a 20 o 30, máximo 40 millones de dólares, con lo cual vemos que la penetración de seguros en Haití es apenas el 0.3, o sea, de lo que se gasta en primas de seguros versus el tamaño de la economía, el PIB. Lo que significa que no había una cultura de seguros o no había también capacidad adquisitiva de parte de la población de Haití para poder adquirir los seguros. Más que nada se puede decir que había una muy escasa cultura de seguros. ¿Qué busca Ecuatoriano Suiza? Como bien lo decías, Carlos, Ecuatoriano Suiza es una compañía de más de 55 años en el país y estamos muy enfocados desde el año pasado a crear una cultura de seguros en el Ecuador. Ahora, antes de pasar al Ecuador, ¿y la penetración de seguros en Chile? De acuerdo a los datos que tenemos, equivale al 3.6% del PIB, o sea, lo que gasta en seguros toda la sociedad chilena versus el tamaño de la economía, lo cual, desde el punto de vista latinoamericano, es un rango bastante alto, pero si lo comparamos con países como Taiwán, la penetración es de más del 16%. Es decir, sigue siendo bajo. Sigue siendo bajo. A pesar de que Chile tiene una cultura distinta. De hecho, la tragedia en Chile no es tanto que ha habido graves daños en la infraestructura empresarial, en las industrias, sino desde el punto de vista personal e individual. Lastimosamente, escuchando las declaraciones del presidente de la Asociación de Aseguradores Chilenos, apenas entre el 6 al 10% de las casas, de las viviendas chilenas, tienen cobertura contra sismos, lo cual es desastroso. ¿Qué porcentaje, perdón? Entre el 6 y el 10%. Entre el 6 y el 10%. Cuando uno ve esas tomas, por ejemplo, que le hemos visto aquí en CN3, de vastas zonas devastadas, manzanas completas de viviendas completamente destruidas. ¿La mayoría no tienen seguros? Apenas 6 de cada 100 viviendas tienen seguros contra sismos. Y eso en Chile, o sea que la realidad ecuatoriana debe ser tremendamente alarmante. De acuerdo a nuestros estudios realizados por Ecuatoriano Suiza, en el Ecuador tenemos una realidad verdaderamente alarmante. Entre el 2 y el 3% de las viviendas ecuatorianas están aseguradas. Ojo, en el punto de vista del núcleo familiar, la vivienda es nuestro mayor patrimonio. La vivienda es el techo bajo el cual están nuestros hijos y en el fondo es producto de nuestro trabajo, de largos años de trabajo. Ahora, ¿se puede asegurar cuál es el costo? Porque a veces también tenemos una situación en el país, y no solo en este país, sino en general en América Latina, que creemos que un programa completo de seguros solamente es asequible a las grandes empresas y corporaciones. O a las personas con muchos recursos. O a las personas con un nivel de recursos elevado. Ahora, ¿qué tan asequibles son estos programas de seguros de incendio y la línea aliada que es terremoto? Bueno, Ecuatoriano Suiza, a través de productos como Suizogar, ofrece en general al público la posibilidad de asegurar su vivienda, digamos, una estructura
de unifamiliar, digamos $50.000 de valor asegurado, una casa básica, por un valor equivalente a $13 mensuales, o sea, el equivalente a 40 centavos diarios, incluido impuestos. ¿$13 mensuales? Mensuales, ¿con una cobertura de cuánto más o menos? Por una cobertura de un valor asegurado equivalente a $50.000, con lo cual estamos hablando de amparos contra incendio, explosión, terremoto, erupción volcánica, impacto de vehículos, aeronaves, lo típico que uno ve cuando un bus pierde el control e ingresa brutalmente dentro de un hogar. Una persona, una familia que tenga un patrimonio, una vivienda equivalente a $50.000 por $13 mensuales podría evitar perder su patrimonio en el evento que ocurra una contingencia como la de un terremoto. Exactamente. Y cuando un televidente nos diga, oye, pero mi casa es un poco mayor de valor. Hagamos el ejemplo con una casa de $150.000 de valor asegurado, una casa media, muy bien puesta, muy bonita, pues se puede asegurar así mismo por todas estas coberturas por el equivalente a $37, $38 mensuales, incluido impuestos. Esto quiere decir el equivalente a $1.2 diarios. Prácticamente, si vemos que una persona puede tener acceso a tener su hogar por $150.000 de infraestructura, tiene el acceso. Lo cual significa entonces, Luis Fernando Salas, que si hay facilidades en términos de acceso por precios cómodos, llamemos así, el tema pasa por el comportamiento cultural de los ecuatorianos. ¿Cómo trabajar entonces en el comportamiento cultural ecuatoriano para que como estilo de vida tenga como política, como estrategia, medidas de prevención? Totalmente de acuerdo. Ese es el motivo por el cual Ecuatoriano Suiza está enfocado a una campaña que se llama Elige lo Importante. Esta campaña significa crear una cultura de seguros en el Ecuador, no solamente para los bienes materiales, que son importantes, hablemos de lo más preciado que tiene el ser humano, la vida. Todos estamos enfrentados tarde o temprano pues a la muerte. Es una situación que trasciende el ser humano, no sabemos la fecha, pero de una u otra manera todos la vamos a tener que experimentar. Pero si Dios no quiere, pero nos toca enfrentar esta situación, cuando tenemos hijos, cuando nuestro cónyuge depende de nosotros verdaderamente, nuestra familia queda en una situación verdaderamente lamentable, verdaderamente complicada. Existe un producto que se llama Suiza Vida, elaborado por Ecuatoriano Suiza, justamente para estas situaciones, en la cual, por decir, una póliza de vida básica, con un valor asegurado básico de $10.000, puede ser tan asequible como 3.90 centavos mensuales, o sea, 13 centavos diarios. O sea, o cualquier persona en este país, digamos, inclusive sin relación de dependencia, digamos, un lustrabotas puede acceder a este tipo de pólizas. ¿Por qué? Porque lustrarse un par de zapatos hoy por hoy en el Ecuador cuesta 25 o 30 centavos. De la misma manera, dice, bueno, yo quiero una póliza un poco más elaborada, asimismo una póliza... ¿Cómo hacer para que el ciudadano común pueda contratar estos seguros? Porque hay algo que se llama la letra chiquita y la gente dice, es que hay la letra chiquita y después voy a tener complicaciones en la indemnización. Definitivamente el producto final de una compañía aseguradora es el cheque de indemnización. En ese sentido, ¿cómo darle la confianza y tener la credibilidad para poder ir creando ese comportamiento cultural? De acuerdo. Ecuatoriano Suiza, además de ser una compañía, como decíamos, de más de medio siglo de existencia en el Ecuador, tiene una calificación, goza una calificación de riesgo otorgada por la empresa Vanguard Fitch, AA-, lo cual nos coloca siendo la compañía de seguros ecuatoriana mejor calificada en el país. Esto avala también la capacidad de pago, porque efectivamente no solo es importante tener una larga trayectoria, sino tener la solvencia para que en caso de un siniestro, no individual, sino más bien digamos catastrófico, tengamos la posibilidad de atender los requerimientos de nuestros asegurados. Pero adicionalmente, Ecuatoriano Suiza está consciente de que independientemente de que sean una gran empresa y corporación, como son muchos de nuestros clientes, o una persona individual, padre de familia, que tenga una póliza de seguros, cuando hablamos básica, de $10.000, todos de valor asegurado, todos tienen el derecho a ser tratados de la misma manera, la misma eficacia, con la misma rapidez y con la misma eficiencia. ¿Por qué? Porque todos son objeto del mismo derecho, todos tienen poseedores del mismo derecho, el ser indemnizados en caso de siniestro. Es el motivo por el cual el producto Suiza Vida tiene la cláusula, tiene la promesa de que en caso de siniestro se indemniza 24 horas posteriores a la presentación de los documentos por parte de los beneficiarios.